Bueno, las islas cuentan, ya saben, con 16 casos activos de coronavirus. Entre Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, las últimas altas hospitalarias, hay que añadir que las personas que están controladas en sus domicilios están asintomáticas. Los datos de la Consejería de Sanidad constatan que son 16 los casos activos de coronavirus en las islas después de las últimas altas. Tenerife suma 11 pacientes que han dado positivo del COVID-19. 4 pertenecen al grupo inicial de 6 ciudadanos italianos que están hospitalizados. Del resto, tan solo 1 se encuentra ingresado y los demás están en sus domicilios asintomáticos o con síntomas leves. Con respecto a la operación salida del Hotel del Sur de Tenerife con medidas sanitarias, hasta este domingo habían abandonado el recinto 643 personas. En Gran Canaria el foco sigue en las 4 italianas que pasaban unos días en Agüimes, 3 de ellas en aislamiento domiciliario con síntomas leves y una hospitalizada. Y en el caso de Fuerteventura se trata de una persona que se encuentra en aislamiento domiciliario asintomático y que regresó recientemente de la zona afectada en Italia. Está actuando y se va a seguir actuando en función de las directrices que se nos esté marcando por parte de, o se nos marcarán por parte de los profesionales que son los que tienen que trabajar y actuar sobre este asunto. La Consejería de Sanidad mantiene activada una línea de teléfono gratuita 900-112-061 para atender solicitudes de información sobre medidas de prevención, posibilidades de contagio y falsos conceptos relacionados con el virus. La atención sigue puesta en Italia tras el aislamiento forzoso del país. 7 regiones del sur han impuesto la cuarentena tras el cierre de Lombardía y 14 provincias. Italia es, tras China, el país con mayor número de fallecidos y contagiados. Pues seguimos profundizando en este virus y lo hacemos en manos de profesionales. Esta mañana nos acompaña Eduardo Pérez Rot, que es profesor de microbiología de la Universidad de La Laguna. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, de antemano hay que decir que estamos ante un virus que todavía se está estudiando, se está investigando, pero por lo que se va conociendo de él, pasado todas estas semanas, incluso desde que se conocieron los primeros casos a finales de año en China, ¿ante qué tipo de virus estamos? Bueno, como se ha informado en los medios de comunicación correctamente, estamos ante un coronavirus que dentro de ese grupo incluimos, por ejemplo, los que causan el resfriado común y otras infecciones. La particularidad que puede tener el coronavirus, el SARS-CoV-2, como se le ha bautizado, o COVID-19, que es la enfermedad que produce, que hay que diferenciarla, es que es un coronavirus que tiene una capacidad de transmisión, parece que superior a los otros coronavirus que conocíamos, por ejemplo, comparado con el causante del SARS, el síndrome respiratorio agudo grave o el MERS. Y eso hace que se esté diseminando a una velocidad, comparado con estos que les acabo de comentar, que es mayor. Eso podría ser un poco la particularidad que tiene este nuevo virus. Como decimos, se sigue investigando, se sigue analizando ante este coronavirus del que estamos teniendo conocimiento de finales del año 2019. Sí es verdad que hablábamos por ejemplo, de que en 2002 el SARS también causaba esa infección respiratoria con una mortalidad que podría tener, ser un índice más alto, pero a diferencia de del COVID-19, parece ser que su grado de transmisión es mayor con respecto al SARS, pero sí es verdad que por lo que vamos conociendo todavía el índice de mortalidad sigue siendo bajo con respecto a ese del año 2002, ¿no? Efectivamente, los datos de los estudios que se van realizando apuntan en esa dirección. La transmisibilidad es mayor, sin embargo la letalidad o mortalidad que produce es menor. Claro, el problema que tiene es que al transmitirse tanto, tiene más probabilidad de afectar a la población tiene una mayor de riesgo. proyección, ¿no? En este caso las personas mayores, y al infectar a mayor población y a mayor personas que están en riesgo de sufrir la infección, pues puede llegar a causar una mortalidad llamativa. Claro. Pero el virus por sí mismo es menos letal que podría ser el SARS o el MERS. Claro, estamos ante una enfermedad que era desconocida hasta ahora y que por eso pues se están tomando todas estas medidas. Nosotros escuchamos a los especialistas, nos cuentan estas apreciaciones que ha hecho Eduardo, pero luego vemos pues esas medidas que jamás habíamos visto, que tomó China, que parece que les ha ido muy bien, que ahora tiene que tomar Italia y que se estudian además plantear algunas de ellas aquí en España. ¿A qué responden estas medidas tan estrictas? Las medidas, bueno, en primer lugar hay que decir que también yo creo que conocemos más las medidas que se toman porque tenemos una información en tiempo real. Claro. Yo creo que es la primera vez en la historia en la que estamos haciendo un seguimiento de una epidemia en tiempo real. Eso es por primera vez en la historia y eso hace que la información que recibamos de cada movimiento es mayor. Y por otro lado, también es importante decir que bueno, sobre todo en relación a la transmisibilidad, ¿no? Que eso hace que contenerla evita
que llegue a la población de riesgo y que sea capaz de transmitirla a más gente. Entonces, si conseguimos contenerla, que es lo que se está intentando ahora mismo en la fase de contención, pues podemos evitar un problema mayor. Entonces, yo creo que las medidas se toman correctamente con la intención principal de contener lo posible la infección. Disculpa que te interrumpa, porque justo mientras hablaba se ve esa imagen, porque justo hoy se está llevando a cabo, estamos viendo esa imagen, pues esa reunión de la Comisión de Seguimiento del Coronavirus, precisamente, donde van a estar pues en esa mesa las principales pues, autoridades que están haciendo ese seguimiento estricto. Bueno, se acaba esta imagen, nos estaban sirviendo en directo. Es fundamental que haya este seguimiento, además que se trabaje de forma coordinada, como así se está llevando a cabo en España. Sí, es fundamental. Yo creo que ahí no podemos poner pegas. El trabajo que se está haciendo es correcto y yo creo que es adecuado. Tenemos ejemplos, cuando fueron los primeros casos aquí en Canarias, en La Gomera, se actuó de una manera inmejorable y se consiguió contener y hacer el seguimiento epidemiológico adecuado. O sea que yo considero que lo que se está haciendo correctamente. Y los expertos trabajan ya con quizás llegar a ese punto álgido de la enfermedad donde empieza a retroceder. Vemos que en China ya se barajan algunas posibilidades de que se esté produciendo ese decrecimiento de contagios de la enfermedad. Porque en esto también se juega mucho con la estacionalidad, como con la gripe común, Eduardo, ¿no? Sí, las medidas que se han tomado en China, el seguimiento que se hizo, el aislamiento y demás, ahora mismo está dando sus frutos y desde hace 2 semanas prácticamente el número de diagnosticados está decreciendo. Y eso en general, yo creo que en cualquier lugar que se apliquen esas medidas van a hacer que contengamos y evitemos que vaya a más, para evitar precisamente que se instaure un nuevo virus entre nosotros. La gripe, por ejemplo, que es estacional, sabemos que en abril, mayo decae y vuelve otra vez en octubre, noviembre, es estacional. Con el nuevo coronavirus se podría esperar lo mismo, no podemos asegurarlo, habrá que ver qué ocurre después del verano o ahora en verano si baja y posteriormente vuelve a subir y ver cómo se comporta. Es una cosa que tendremos que ir viendo y estudiando. Lo que pasa es que también hemos aprendido a convivir con la gripe A. De hecho, ya la gripe A se incorpora dentro de la misma vacuna que la gripe común. Quizás nos acostumbraremos a vivir con el coronavirus, incluyendo la misma vacuna, ¿no? Cuando llegue un periodo de estacionalidad, ¿no? Es probable, los investigadores y los expertos dicen que dada la gran transmisión que ha tenido, probablemente sea un virus que quede como uno más entre nosotros y que tengamos que tomar las medidas preventivas adecuadas pues cuando sea necesario. Si es en invierno, cuando viene la onda epidémica, pues habrá que estar preparados y hacerle frente como a cualquier otro virus que está entre nosotros. Se ha convertido en el tema de conversación, pero no solo en España. Se está dando un fenómeno que yo no sé si había ocurrido alguna vez en la historia desde el punto de vista científico. También habrá que estudiar cómo también todo esto es un fenómeno global que está contribuyendo a que a lo mejor la alarma se dispare, ¿no? Es un poco lo que comentaba bajar antes, un poco lo que comentaba antes. La primera vez en la historia en la que estamos viviendo una epidemia en tiempo real y la información que tenemos es constante y al minuto. Que podríamos hacerlo a lo mejor con los casos de gripe común y a lo mejor nos alarmaríamos igual si habláramos del número de personas infectadas y de personas muertas. No sería viable hacerlo con la gripe, con el coronavirus, con todas las infecciones que diariamente se producen. Entonces yo creo que eso es lo que ha llamado la atención y la población tiene un exceso de información. Y gestionar el exceso de información en este mundo a veces es complicado. Nos tendremos que ir acostumbrando a este tipo de cosas porque estas cosas ocurren y yo creo que van a seguir ocurriendo. Y bueno, y si este virus todavía es desconocido, ¿cómo se establecen esas medidas terapéuticas para paliar los síntomas de una enfermedad que estamos viviendo prácticamente a tiempo real, como estamos diciendo? Las infecciones por coronavirus van desde infecciones leves que no requieren siquiera un tratamiento más que pasarla y reponer líquidos, etcétera. Cuando son casos más graves hospitalizados, pues ahí ya viene el soporte respiratorio y también viene tratamiento con esteroides para disminuir la inflamación de los pulmones, etcétera. Lo que es importante es que actualmente hay más de 80 ensayos clínicos que se están usando compuestos antivirales que se utilizaban frente a otros o que se utilizan frente a otras infecciones víricas y que están dando buenos resultados porque se ha visto que hay ciertas estructuras de los virus, por ejemplo del coronavirus y otros, que el fármaco actúa similar y entonces están teniendo bastante buenos resultados en los ensayos que se están haciendo. Obviamente son ensayos que requieren un tiempo y habrá que ver cómo funcionan, pero es una buena noticia. Como hay tantísima información, también los ciudadanos la demandan, sí que habría a lo mejor que aclarar que cuando hablamos de casos positivos no es lo mismo que decir personas que han desarrollado la enfermedad, que a veces todo esto es un caso más. Parece que estamos hablando de personas que una vez detectado el virus en su cuerpo y estando totalmente asintomáticas hay que permanecer aislados para no contagiar. No es que estén enfermos todas esas personas. Claro, ¿no? Lo que se está dando el caso es que hay muchas personas que pueden haber adquirido el virus, que se les pueda analizar, hacerle la prueba y que den positivos, pero el paciente o la persona... Pero el mensaje luego llega distorsionado a los ciudadanos si no se cuenta bien. No, exacto. Puede ser que no desarrolle síntomas,
pero que una persona que no desarrolle síntomas con el virus puede ser un foco de transmisión. Por ejemplo, los niños que no desarrollan una enfermedad manifiesta, es muy leve y puede pasar desapercibida, se está estudiando, se está pensando si pueden ser un foco de transmisión. Pero como digo, hay que ser prudentes porque todos estos aspectos que estoy comentando pueden ser o no ser. Es decir, habrá que conocer más cómo se comporta el virus y cómo actúa frente a todas estas situaciones. Es decir, necesitamos más información para dar respuesta a veces a preguntas que queremos responder y no podemos. Bueno, lo que pasa es que está propiciado una avalancha enorme de acopio de mascarillas, de incluso de vaciar estantes de supermercado. ¿Es necesario? No es necesario. Las mascarillas son útiles, por supuesto, cuando hay que utilizarlas en las personas que tienen infección para evitar transmitirla, pero en la población general no tiene sentido el uso que se está haciendo, pero como decía antes, el exceso de información y muchas veces distorsionada y lleva a estas situaciones que no tienen mucha lógica. Claro, el hecho de que se esté estudiando tanto, que se esté tratando de buscar vacunas, ¿esto hará que se acelere o no necesariamente? Digo, la vacuna o un tratamiento un poco más efectivo. La vacuna es muy interesante porque se lanzaron noticias muy al principio de que se iba a tardar 2 meses hay que comentar que la verdad que hay grupos, en España incluso, muy potentes que llevan años estudiando vacunas contra coronavirus y toda esa información y tecnología previa se está utilizando actualmente para desarrollar vacunas contra el han ido un poco por delante, ¿no? Claro. El problema no está en la tecnología y en el desarrollo de la vacuna en sí, sino en todas las fases posteriores que hay que llevar a cabo con una vacuna, de seguridad, de ver los efectos tóxicos, efectos secundarios, etcétera. Y eso es por lo que se está hablando de que puede tardar varios meses, incluso años. Entonces es una cosa que hay que ser prudentes porque no sabemos el tiempo que puede tardar una vacuna en llegar y si llega, las autoridades sanitarias van a recomendar que se vacune, si es necesario o si no. Es una cosa que está en progreso. Bueno, pues prudente sobre todo porque es un virus que está prácticamente en estudio, en investigación y sobre todo pues están llevando las medidas correctoras hasta ahora acertadas de cara a contener ese contagio entre la población. Eduardo Pérez Rot, profesor de microbiología de la Universidad de La Laguna. Gracias, como siempre. Buenos días. Gracias, muy buenos días.